Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les voy a llevar de paseo conmigo a las mejores 10 librerías de la Ciudad de México. Estas referencias de librerías las tomé de varias páginas y blogs y fueron las que estuvieron mencionadas más veces. Después de todo, esta es una de las ciudades más grandes del mundo, así que sé que hay muchísimas librerías que no voy a visitar hoy y que podrían estar entre las mejores, pero al menos hoy les voy a enseñar 10 de las más mencionadas. La primera librería que visité fue la librería del Museo MUAC. Esta funciona como la tienda de regalos del museo, en el que además de encontrar libros de arte difíciles de encontrar normalmente, también podemos encontrar artículos con diseños originales, ya sea para uso propio o para decoración del hogar. Y los libros de esta tienda se especializan en libros de arte, ya sea fotografía, cine, arquitectura, diseño, arte contemporáneo, entre otros. Es de 2 pisos y tiene un espacio bastante amplio e iluminado, y parte de lo que me gustó de ir a esta librería es que pude pasar al museo y ver las exposiciones que estaban ahí. Después visité el Centro Cultural Elena Garro. Parte del atractivo de esta librería es su estructura, ya que tiene un balcón por dentro que también se puede utilizar para leer y tomar algo mientras se disfruta de la vista y del ambiente. Podemos encontrar libros de muchos más géneros, y el área infantil me pareció muy atractiva. Tiene unas lámparas con forma de libros y siento que por su colorido y el decorado atrae más a los niños a acercarse a la lectura. Esta librería también organiza varios eventos mensuales en los que se incluyen talleres para niños, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, presentaciones de música y conferencias. En el segundo piso también podemos encontrar películas y música, así como los libros de arte y una pequeña sección de libros en francés y en inglés. Mi parte favorita de esta librería fue la estructura de la terraza y el área infantil. Después tenemos la cafebrería El Péndulo. Esta cuenta con varias sucursales, y en específico la que están viendo ahorita es la sucursal de San Ángel. Decidí visitar esta porque es la más grande, ya que cuenta con 3 pisos. Estas librerías también cuentan con su sección de artículos con diseños originales, que van desde juguetes hasta decoración para el hogar. Cuenta con muchísimos géneros y normalmente es una de las librerías en las que encuentro más libros en inglés que en cualquier otra librería. Y esta, además de ser librería, también es cafetería-restaurante, en la que si gustas puedes quedarte a comer, y la verdad comí delicioso y a un precio súper accesible. Y aquí también se llevan a cabo varias actividades al mes, incluyendo talleres y presentaciones de libros. Así que puedo decir con seguridad que esta fue una de mis librerías favoritas. La siguiente es una librería de segunda mano, la Murciélaga Librería, y a ella puedes llevar tus libros viejos a vender, donar o intercambiar. Sin embargo, personalmente sentí que los precios de esta librería eran muy caros, tenían precios como si fueran libros nuevos, sin importar la calidad que tuviera el libro. Para mí no valdría la pena visitar de nuevo esta librería. Tal vez si es una librería que está muy cerca de ustedes, valga la pena, pero en mi opinión no pertenece a este top 10 de librerías en México. La siguiente es la librería Rosario Castellanos. Esta también sería una de las más grandes y cuenta con 2 pisos y medio. En ella podemos encontrar muchos géneros especializados, sobre todo sociología, filosofía, ciencias sociales, juvenil y literatura. Sin embargo, si se buscan libros en inglés, es en la que menos se van a encontrar. Esta librería también cuenta con un café. Y aquí fue donde conocí a Victoria Schwab, así que también se llevan a cabo eventos de presentaciones de libros o firmas de autógrafos. Después tenemos la siguiente librería de segunda mano de esta lista, que sería la librería El Hallazgo. En ella puede encontrar tanto libros populares como clásicos, así como una gran variedad de libros en inglés, y entre ellas varios tesoros, como esta edición firmada por el autor de Furiously Happy. Una de las curiosidades de esta librería es que en el techo podemos encontrar varios artículos que se han utilizado como separadores para libros, y los precios de esta librería fueron mucho más accesibles. Encontré libros que parecían nuevos, a la mitad de precio de lo que hubieran costado si hubieran sido realmente nuevos, así que personalmente sí voy a regresar a esta librería de segunda mano. Después está la increíble librería, en la que podemos encontrar varias novelas gráficas, clásicos, literatura contemporánea, literatura especializada,
y más artículos con diseños originales. Esta librería tiene una mesa al centro en la que puedes sentarte a leer y pedir un café. Es bastante pequeña, pero es muy acogedora. Y me encantaron las ediciones de libros con las que cuenta, ya que tienen portadas con los diseños que más me gustan. La siguiente es otra de las librerías que más me gustó, y esa sería la librería Porrúa Chapultepec. En ella hay géneros de todo tipo, desde infantil a adulto o especializados en algún tema. Algo de lo que más me gustó de esta librería es que está a un lado del lago de Chapultepec y cuenta con una terraza en la que te puedes sentar a comer o pedir un café y disfrutar del clima y de una buena lectura. La siguiente es la librería Alejandro Rossi, que se encuentra dentro de la Biblioteca de México José Vasconcelos. Lo que más me gustó de esta fue su diseño modular, ya que no solamente se encuentra en las paredes y en el techo, sino que también en el piso, donde podemos ver varios artículos interesantes, y aquí también podemos encontrar libros especializados en fotografía, cine, pintura, arquitectura, además de contar también con editoriales independientes. Y algo de lo que más me gustó de visitar esta librería fue pasar a la biblioteca, donde también podemos encontrar bibliotecas personales que están muy bien cuidadas, cuya decoración también me encantó. Tengan cuidado en no confundir esta biblioteca con la Biblioteca Vasconcelos, ya que aunque tienen el nombre muy parecido, no es la misma. Esta biblioteca se encuentra en la Ciudadela. Y por último está la librería Casa Bosques. Para entrar a esta librería tienen que tocar el timbre desde afuera y esperar a que suene para que los dejen entrar. En ella principalmente podemos encontrar libros de arte, diseño, cocina, arquitectura, así como libretas para diseñar y chocolates elaborados artesanalmente. Y según los artículos que encontré, estas fueron las 10 mejores librerías. Yo quitaría al menos una de aquí, pero al menos 2 de ellas se volvieron de mis librerías favoritas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.